¿Chus o Jesús? Durante muchos años he sido chuso. 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 Vale. Durante muchos años fui chuso para todos mis amigos y ahora me he quedado con el más formal Jesús. Vale. ¿Qué pasa? ¿Que cuando uno va madurando va siendo más formal? Bueno, no necesariamente. No necesariamente. Dicen que cuando maduras te vuelves más conservador. A mí me ha pasado lo contrario. Ya, yo creo que era más conservador con 20 años y ahora soy más ácrata. Ahora te vas más arriba. Sí. Bueno, es una manera de sentirse joven. Sí, yo es que personalmente yo tengo 42, pero yo me siento bastante joven. No sé si lo parezco porque peino muchas canas, pero yo todavía me siento muy joven. Incluso he sido padre recientemente y todavía no he asimilado el concepto, ¿no? de haber pasado una etapa. Sí, porque cuando uno es padre, parece como si se centrara más en lo formal, ¿no? Sí, bueno, obligatoriamente tienes que ser más responsable, ¿no? Claro. Tienes o debes, Claro, ¿no? claro. Pero yo me siento más niño. Me pongo a jugar con mi hija, que tiene 3 meses, a tontear con ella, a decirle, me invento canciones y no me siento más padre, me siento más niño al lado de ella. Espero que me dure. O sea que Claudia tiene, además de un padre, tiene un amigo. Bueno, es muy pequeña todavía. Ya. Ahora mismo yo creo que para ella soy ese señor grande que habla alto y quizás la molesta un poco. Ay, señor. Oye, Jesús, Sí. ¿qué tiene que ver un verdial con una guitarra rockera? Uf. Bueno, en el fondo mucho. En el fondo mucho, porque los verdiales son música de raíz, ¿no? Son de los primeros, creo que es de los primeros palos del flamenco, anterior a malagueña incluso. Y el rock nace del blues, ¿no? Los verdiales no estoy muy puesto, a pesar de que mi familia viene de Comares, Claro. pero los verdiales, como casi todos los cantos de pueblo y cantos primigenios, antiguos, están muy relacionados con el trabajo en el campo. Y el rock and roll en su germen era el blues de los esclavos negros de Georgia, de Mississippi, de Virginia, ¿no? Así que supongo que sí, que en el fondo tienen mucho que ver. Es más, el blues, el rock y el flamenco casan bastante bien. Claro. Comares, Uh-huh. La cuna tierra de tu familia. cuna de mi familia, exacto. Tu padre Manolo, Sí, tu madre Paqui sí. y tú, hijo único. Y yo hijo único. Bastante. Claro, porque fíjate, cuando venimos al mundo, Sí. hace ya 40 años, en mi caso casi 60, eso de ser hijo único no era lo habitual. Había que procrear, había que menos que la parejita. Claro. ¿Eh? Uno, cuando dice hijo único, ante que no es lo habitual, como te ocurrirá a ti, Sí. cuando tienes que decir, yo soy Jesús Báez, alcaide, con ascendencia de Comares, no tengo hermanos, soy hijo único. ¿Cómo encaja? Supongo que es algo que te marca. ¿Verdad? Supongo que es algo que te define, ¿no? Como forma de ser. Esto es una cosa que hablaba hace poco con un amigo, que hablábamos, o incluso mi pareja, mi novia, que son 3 hermanos, ¿no? Mi padre fueron 3 hermanos, mi madre fueron 3 hermanas, y yo, sin embargo, soy hijo único. Estoy rodeado de 3, pero yo me quedé solo. Y supongo que te marca. Yo de pequeño aprendí mucho a... está el mito de que el hijo único está muy pendiente de él, pero también hay muchos ratos de juego que estás solo. Claro. Porque obviamente tus padres no pueden estar, y mis padres eran muy jóvenes cuando se casaron, Claro. no pueden estar todo el día pendiente a ti. El resto de mi familia estaba pendiente a ti, pero llegaba un momento que
que tenías que jugar solo y yo me construía universos propios, hacía con los clips de Playmobil, hacía... ¿Tenías muchos amigos invisibles? Bueno, o sea, quiero decir, el amigo invisible como se ve, ¿no? A veces en la ficción del niño que habla solo y Eso tal. ha sido posmoderno, ¿verdad? Porque Sí. yo en mi época no había No, amigos no, o invisibles. sea, quiero decir, Eran tangibles. yo no tuve ningún amigo invisible de estos que te hacen pensar en una esquizofrenia, ¿no? ¿Sabes? Sí. Pero sí es verdad que yo creaba historias desde pequeño con los clips de Playmobil, jugaba mucho con ellos y inventaba historias complejas, además. Con los clips de Playmobil. Sí, como pequeñas obras de teatro. Me regalaron unas marionetas, creo que por la comunión, bueno. y puse a todos los amigos del barrio, escribí un texto para las marionetas y les puse a intentar hacer una obra de teatro delante de los padres. Aquello fue un desastre. O sea, yo tuve que acostumbrarme a desarrollar un mundo interior, y supongo que a muchos hijos únicos les pasa, para llenar el hueco de a lo mejor no los momentos en los que tenías que jugar solo. Es decir, aprovechaste mucho tiempo para compartirte contigo mismo. Puede ser. Y además, compartirte contigo mismo siendo un niño muy hiperactivo. Hiperactivo, hablo principios de los años 80, en aquel entonces, hoy en día se conoce el trastorno de déficit de atención y hiperactividad, exacto, pero a principios de los 80 no era una cosa que se conociera. Cierto. Yo creo que fui de los primeros niños hiperactivos probablemente diagnosticados, si no diagnosticado de una forma seria, de decir el médico, este niño le pasa esto, y es más, hasta me propusieron, a principios de los 80 se llevaba mucho tratar a los niños hiperactivos, era una costumbre médica y cosas que que luego van pasando de moda, claro. Se trataba mucho a los niños hiperactivos con anfetamina. Cierto. Fíjate la fiesta, ¿no? Sí. Funciona, pero funciona por lo siguiente, porque la mejor explicación que me dio a mí mi primera psicóloga, allá en el colegio. No tuviste solo una. No. Vale. He pasado por varios. Y es lo que, claro. Porque yo era el niño inquieto, el niño desastre, hasta que en el colegio donde estuve había una psicóloga joven que se dio cuenta y dijo, no, este niño lo que le pasa es que tiene un exceso de energía. Es especial. Exacto. Claro. Y me dio una explicación, yo era muy pequeño pero la capté, ¿no? Me dijo, con una linterna, recuerdo que me dio la explicación con una linterna, de estas que había que podías... De rosca. Que podías abrir y cerrar el foco para enfocar... Sí, abría o cerraba el haz de luz. Entonces lo que me explicó es, tú eres una luz así, dispersa, y lo que necesitas es focalizarla, claro. Porque si no desaprovechas toda la energía. A los hiperactivos lo que nos pasa con la cafeína, los excitantes en general, la teína, etcétera, lo que sea, y por eso se recetaban anfetaminas antes, claro. Es que a mí el café, hombre, en exceso sí, pero con moderación a mí no me pone nervioso, incluso me lo tomo para dormir la siesta. Fíjate, no te afecta tanto. No, lo que me hace es centrarme. Qué bueno. Me permite focalizar ese exceso de energía. Claro. Eso, y que necesito siempre estar hiperestimulado. O sea, quiero decir, hacer una sola cosa a la vez no funciona. O sea, colillo de mal asiento. Sí. Ahora entiendo por qué eres hijo único. Sí. Menos mal, ¿no? Porque dos como yo. Eso iba a decir. Yo sí, tengo dos hijos, ¿no? Uno también. Sí. Como tú. ¿Activo o hiperactivo o supraactivo? No lo sé. Pero sí que me di cuenta, cuando tuve la segunda, de que con el primero, que era el activo, yo pensaba que las matemáticas eran correctas. 1 y 1, un hijo y un hijo, 2. 2. 1 y 1 en hijos, una multitud. Sí. Y sobre todo si tiene uno hiperactivo. Claro. No, yo tuve, realmente lo que pasa es que es algo que te das cuenta con el tiempo. Pero mi padre siempre estaba trabajando fuera, mi padre fue muchos años panadero, camionero y por último taxista. En Málaga. Bueno, panadero en Málaga. También.
camionero y un montón de múltiples trabajos, ¿no? Lo que había que hacer. Exacto. Claro. Porque además mi padre a mí siempre me hacía mucha gracia, pero a mí siempre me ha recordado mucho por esa capacidad de meterse en 20.000 negocios y hacerlo siempre con entusiasmo, aunque le fueran saliendo mal. Ya. Porque tampoco, como yo digo, en los negocios no, en las familias eres un hombre muy afortunado, Claro. ¿sabes? Pero ricos no somos. Y a mí mi padre siempre me recordaba a Adolfo, de Farmacia de Guardia. Ay, qué bueno. Lourditas, tengo un negocio. Cierto. es Pues a mí, verdad. sí. Ay, qué bien, qué bueno. Y entonces mi padre siempre estaba más fuera. Era a lo mejor una figura, en mi primera infancia, más ausente. Pero como muchos padres. Claro. Y para mi madre yo tuve que ser un tormento. Yo me di cuenta ahora. O sea, yo me perdía en el ¿Tormento igual a coñazo? Sí, totalmente. Yo me perdía en el Corte Inglés. Mi madre me ha contado una anécdota que en el Corte Inglés me llevaba sujeta y decir el dependiente, señora, no sujeta usted al niño, que no pasa nada. Me soltó un momento y ya había desaparecido. Yo estuve en el colegio Gamarra, colegio religioso. De las monjas, claro. Para las monjas de Gamarra llegó un momento que tuvieron que, esto es verídico, o sea, yo a las excursiones tenía que haber alguien, un adulto, un profesor, dedicado lo que a sea. ti. Sí. Firmado. Porque Jesucito Firmado. era especial. Me perdía. Nos íbamos de excursión y me tenían que buscar en lo alto del monte, o me iba al sitio más peligroso para intentar bajar. Eras especial. Sí. Claro. Bueno, ya digo, entiendo perfectamente por qué Manolo y Paqui, a lo mejor, pudieron no tener otro hijo. Porque contigo cubrían perfectamente el tiempo de atención. Sí. Es más, los hijos, de acuerdo, siempre que vengan sanos, magnífico, pero ¿para qué se van a tener si luego no van a poder tener una atención adecuada? Eso es. Hay que, digamos, pues ser consecuentes. Y lo cierto es que en esa consecuencia no solamente intervienen tus padres y tu madre y tu padre, sino hay una tía, ¿no? Bueno, sí. Una tía especial. Hay mucha, o sea, mi familia siempre ha sido un poco, vinimos de allí de Comares y ha sido un concepto de familia clan, ¿no? Yo, por ejemplo, soy hijo único, pero para mí mis primos hermanos, en cierta forma me he criado con ellos casi como hermanos, Como tiene que ¿no? ser, claro. Entonces ahí en mi familia hay muchas personas. Mi tía Mari Carmen, que falleció hace poco, desgraciadamente, muy, muy cercana, mis primos, mi tío Antonio, mi padrino, mucha gente. Pero quizás quien más cercano, porque también vivía al lado. Yo vivía con mis padres en un primero y debajo en una casamata. La zona de Carlos Haya, a la espalda de Carlos Haya. Entonces, debajo, enfrente, en una casamata, vivían mi abuela y mi madrina, la hermana pequeña de mi madre, y tenían una tienda, un Ultramarinos de estos antiguos. Ultramarinos. Sí, debajo de mi casa. Yo estaba todo el día entrando y saliendo de la tienda. Yo era el niño de la tienda, ¿no? Sí, sí, sí. Y con mi madrina siempre tuve una relación especial, quizás porque, bueno, ella era la más pequeña, Loli, la más pequeña, la más cercana, ella era y es la más cercana en edad a mí, de esa generación, y aparte era un poco hippie, ¿no? Sí. Mi madre también era hippie, pero a lo mejor la responsabilidad ya de los hijos, del hijo y tal. Sí. Pero mi tía era y es poeta, escuchaba música rock, mis padres eran a lo mejor un poco más sobre todo mi padre, de flamenco, Claro, ¿no? claro. Y yo los primeros vinilos, recuerdo de Triana, de Alameda, Qué bueno. Pink Floyd, Qué bueno. de O sea los Beatles. Que con tu tía Loli se fue estimulando una sensibilidad por lo vanguardista, Sí, ¿verdad? Sí. Por lo que no era lo habitual, exacto. sino que rompía, Exacto. creaba tendencias. Por la lectura. Lectura, música. Mis padres siempre han sido, a pesar de no haber tenido más estudios que los básicos, pero han sido buenos lectores. Claro. Yo en mi casa siempre ha habido libros y siempre se ha incentivado. O sea que ya había un pozo. Sí. Pero con tu tía Loli Pero con flotas más. Con mis padres yo veía los libros como algo para leer. Exacto.
Con mi tía yo veía algo diferente. Ella era poeta, se movía en círculos literarios de aquí de Málaga, también por otra persona, por un primo de mi familia, poeta de aquí de Málaga. Miguel Gámez Quintana. Miguel Gámez Quintana, Claro. que es una figura... No estudiada. No estudiada y no reconocida. Estoy contigo. Era un transgresor Málaga en los está años... en deuda con Miguel. Sí, era un transgresor en los años 70. Él era una persona de una vida alternativa, diferente, iba contra lo establecido, homosexual en una época en la que serlo era Bueno, difícil, y tanto. era muy difícil. Y yo recuerdo que de pequeño, claro, como desde pequeño se me incentivó a la lectura, pues para mí ir a la feria del libro voy a llevarme, al principio eran cómics, tebeos, ¿no? Claro. De Mortadelo, Claro. Era la feria del libro, un libro nuevo, ¿no? Sí. Y siempre recuerdo que estaban todas las casetas oficiales y enfrente, como en Los Rebeldes del Imperio, ¿no? Como lo marginal. Exacto, Miguel. estaba el tinglaillo. El grupo de Miguel. El tinglaillo de Miguel, que no era ni caseta oficial, era un tinglaillo. Chambao. Que incluso hace poco me enteré de la anécdota de que en Marbella, en la Feria del Libro, le ofrecieron a darle un sitio mejor con electricidad más y digno, dijo que no. Y luego estaba pues su casa, que era un sitio donde iban escritores. Yo iba a recitales de poesía. A mí me marcó con 8 o 9 años, yo estaba allí, veía un montón de... ¿Y tú qué hacías con gente tan mayor? Bueno, porque era hijo único. Claro. Exacto. Y Entonces encima con creatividad. a mí me llevaban, yo recuerdo en la antigua Casa de la Cultura, la que estaba donde ahora está Cazavilla. el resto del Teatro Romano, Claro. de ir allí a un recital de poesía, ver a un montón de gente, yo tendría 8 años Ya ves o tú. 9, y ver un montón de gente, y yo de la mano de mi tía, y ver un montón de pelúos, ¿no? Sí, ¿sabes? sí. Y más gente que luego después gracioso. ha estado... Peludo. Gente que luego después ha estado, Paco Parra, gente que luego después a lo mejor ha sido parte de una poesía más institucional, Sí, del sí, Ateneo y tal, Sí, pero sí. en aquel entonces lo que pasa es que te das cuenta con el tiempo, ¿no? Cuando lo analizas, dices, Sí. eran un puñado de hippies, ¿no? Se me viene ahora a la cabeza la frase esa de la música amansa a las fieras. Sí, pues en mi caso yo me quedaba allí y yo La veía... literatura te Sí, amansaba, yo veía... te calmaba Sí, yo veía que cada uno de ellos traía unos papeles y soltaba el se rollo. subía a un atril y Y era leía. importante. Claro, yo en aquel entonces yo ya leía, yo me había leído pues una versión infantil de Moby Dick, una versión infantil del Cid Campeador, un par de libros de Karl May de las aventuras de Old Shatterhand, novelas del oeste. Qué bueno. Eso era Julio Verne, yo había leído cositas Sí, así, sí, ¿no? sí, sí. De aventura Vale. del siglo XIX, ¿no? Qué Lo bueno. típico. Y claro, yo veía que esa gente lo que estaba leyendo en el atril lo habían escrito ellos. Entonces yo decía, oye, que no solo lo puedo leer, Que lo puedo escribir. que lo puedo Lo han escribir. hecho ellos, ¿por qué yo no? Claro, entonces fue poco después que escribí una primera poesía y luego después escribí una novelita, eran 4 páginas grapadas Sí. de piratas, porque me había leído una versión infantil de Robinson Crusoe, Amigo. y luego 6 páginas, ese lo perdí, pero conservo otro que era 6 páginas grapadas por la mitad, escritas a mano, le hice una cubierta en cartulina y tal, y lo llevé al colegio muy orgulloso O sea que, del espacio. que no ibas de pasivo, también ibas de activo. A mí me gustaba eso. Qué bueno. A mí me ¿Ya gustaba... habías leído a Edgar Allan Poe? No, pero fue quizá un poquito más adelante, quizás con un par de años más. Pero el germen ya entre tu familia, tu padre y tu madre, por la lectura, Ujú. y tu tía que te pone en la vanguardia de Exacto. aquellos movimientos, el embrión empieza ya, ¿no? Bueno, y en el colegio también es verdad que el colegio Gamarra es un colegio religioso, pero yo siempre le he visto a lo mejor dentro del mito del colegio religioso un poco Claro, más cerrado. Las monjas de Gamarra, habló al principio de los 80, iban en vaqueros, era una cosa quizá ella un poco más diferente. Más avanzadas, claro. Y en ese sentido ahí también había, yo
con el tiempo digo, oye, también me estimularon, ¿no? O sea, vieron que yo era muy disperso, pero no fueron a cortar esa dispersión, Entiendo. la estimularon. Qué bueno. Pero sí, ahí se fue creando como un caldo de cultivo hasta que llegó Edgar Allan Poe. ¿Y qué pasa con Edgar Allan Poe? Pues lo que pasa es que en casa de mi tía, ¿10 años? 10, 11 años, Vale, no más, 10, yo creo que 10, vale, porque Tolkien vino después con 11. Entonces tuvo que ser 10. vale. Pasa que en casa de mi tía había libros, o sea, en casa de mis padres había libros, pero en casa de mi tía pues había una gran biblioteca. Otro tipo de literatura. Sí, no, había de todo. Mi padre, por ejemplo, uno de sus libros favoritos y se sabe pasajes de memoria, aunque hace muchos años que lo leyó, es El Padrino, de Mario Puzo. Qué bueno. Mi madre, Lo que el viento se llevó, o sea... Bien, bien, bien. Pero bueno, en casa de mi tía había poesía, había quizás cosas un poco más, autores un poco más diferentes. Y yo, pues, muchos domingos por la tarde, yo estaba allí, mis primos, la familia, y a lo mejor me dejaban un poco a mi aire, ¿no? Vale. Y no recuerdo qué fue primero. Si un ciclo que pusieron en la 2 de las películas antiguas, estas basadas en relatos de Edgar Allan Poe, de Richard Corben y tal, o fue primero el libro. Vale. Tengo mis dudas, creo que fue primero el libro. Yo vi un libro allí que se llamaba Narraciones Extraordinarias. Yo dije, pues no, esto tiene que ser extraordinario, ¿no? Claro. Ya te llamaba la atención el título. Claro. Entonces yo lo cogí, me leí un par de cuentos, creo que los primeros que salían eran El Pozo y el Péndulo y El Gato Negro. El lenguaje de Edgar Allan Poe es un lenguaje siglo XIX, muy obsesivo, muy tormentoso. Probablemente hay muchas cosas que no entendí. Seguramente. Pero yo esa noche me pasó una cosa extraña, esa noche me costó dormir. No sé si tuve pesadillas, pero miedo pasé. ¿Te impactó? Pensando, claro, Pozo y el Péndulo es la historia de un hombre encerrado por la Inquisición de Toledo y le someten a una serie de torturas, Sí, ¿no? sí, 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 sí. El Gato Negro es un hombre obsesionado con un crimen que ha cometido, que se le mete en la cabeza que el gato, que lo ha visto todo, le va a delatar. O ese era el corazón delator, no lo sé. Literatura negra, misteriosa. Terror. Terror. Claro, yo me leí eso y yo Intrigas. sí, yo esa noche a mí me costó conciliar el Descubriste sueño. un universo. Claro, y pasé miedo de decir, ostras, ¿qué le pasa a esta He gente? destapado la caja de los truenos. Pero yo al día siguiente bajé a casa de mi tía por el libro porque yo quería más. Ala. Yo quería más, ¿Te yo quería... enganchó? El terror engancha. Hay gente que dice, a mí no me gusta el terror. Vemos las pelis de terror porque buscamos la catarsis. Yo no puedo, Jesús. No. Yo me derrito en la butaca. A mí, bueno, pero lo que se busca con una peli, con un relato de terror, es la liberación. ¿Cuándo deja de darte miedo una película de terror? Cuando sé cómo termina. No, ¿No? no. Sobre todo las que siguen un esquema determinado, ¿no? A Sí. mí me gusta mucho el género, Te tanto... mantienen en vilo, ¿no? Claro, El Orfanato, voy a poner varios ejemplos, El Orfanato... La niña en la exorcista. Al final, El Exorcista es diferente. Ya está, otra historia. Yo hablo, hay un esquema de películas de Tú terror tienes el catálogo. que son la de primero al protagonista le ocurren una serie de sucesos, hay una serie de desgracias, asesinatos, muertes, susto. Sí, sí. El protagonista no sabe por qué pasa, se va acumulando una tensión hasta que el protagonista empieza a descubrir la historia que hay detrás. Al final de la escalera, es ese esquema. Claro. The Ring, que se hizo muy famosa, Qué bueno. es ese esquema. El Orfanato, es ese esquema. ¿Hitchcock no lo metemos? Hitchcock lo podemos meter También. también. Claro, Psicosis sigue ese mismo esquema. Deja de darte miedo en el momento que empiezas a descubrir La trama. La trama, la historia de por qué hay una niña que sale de una tele y mata gente. Y empieza a dejar de darte miedo cuando empiezas a descubrir la historia de la niña Samara. Yo no he llegado a ese Vale. clímax. Vale. No, porque me Claro. he rajado antes. Claro, en el momento que el interés por el descubrimiento, lo que da miedo siempre es lo desconocido. Claro. Lo que no dominas. Exacto. Claro. Y en el momento que empiezas a descubrir la historia que hay detrás, al final de la escalera la pelotita cayendo, pongo ejemplos de cine, pero Sí, seguro. podría poner ejemplos de libros, ¿no? De Lovecraft, por ejemplo, que es uno de mis autores favoritos, o de
Lovecraft, por ejemplo, pues casi todos sus relatos cortos tienen un esquema, ¿no? Situación horrible, investigador que empieza a buscar el porqué, a partir de ahí la situación es menos horrible, lo que pasa es que luego en Lovecraft todo termina mal. Pero Qué bueno. Me doy cuenta que te apasiona el tema. me gusta muchísimo. O sea, lo que te marca de niño con 10 años ha sido una constante en tu vida. Es una constante en tu vida. Sí, Bien. no solo en temática, sino también en género. El relato corto. Claro. El relato corto me parece... escribir una novela larga Ujú. es una proeza, ¿no? Pero el relato corto está infravalorado en España. Porque tienes que comprimir en poco tiempo, en poco espacio, ¿no? A lo mejor. Tienes que empezar con una historia ya iniciada. O sea, en un relato corto no puedes empezar... Tienes que ir a lo esencial. Efectivamente. O sea, tienes que empezar con un maestro del relato corto, es Stephen King, Claro. por ejemplo, Borges, Borges. Cortázar. Claro. Las historias... un relato corto es una película a la que llegas cuando ya ha empezado, Qué bueno. Qué bueno. ¿no? Qué bueno. Y en 3 frases tienes que darle al lector, ahí lo La hablo, esencia. claro, en 3 frases tienes que poner en situación al lector y tienes que utilizar un truco. En una novela puedes permitirte explicar, este nació Evadirte. y vivió y como Es decir, que te engancha el fondo de lo negro, Ujú. del terror, de esa intriga, sino que al mismo tiempo el formato. Sí, Y ahí se crea en ti una inquietud literaria sí. que, Pero estuve muchos años escribiendo poesía, fíjate, fíjate. ¿y qué tiene que ver lo poético con lo Bueno, tétrico? Bueno, porque la poesía también me encantaba, porque en casa de mi tía Era otro desahogo. había mucho Miguel Hernández, mucho Lorca, mucho Machado, la poesía. Pero esa poesía íntima, metafísica o esa poesía más de andar por casa. No, poesía profunda, pero ahí me he dado cuenta de una cosa. Hay mucha poesía, hay mucha prosa poética, poesía que no tiene unas reglas, ¿no? Que no tiene una métrica, no Sí. sigue, y es muy buena, pero a mí me gusta la poesía con musicalidad. Que tenga, ya sea una métrica cerrada de Lope de Vega, o sin una métrica cerrada, como Lorca, como Blas de Otero o Dámaso Alonso, que es una poesía que no sigue un esquema de soneto, cuarteta, alejandrino, etcétera, pero tiene una musicalidad, Qué bueno. porque tiene ritmo. Ya ha salido la música, Sí, que es otra fiel compañera de tu creatividad, ¿no? Porque claro, no solo te cultivas en la literatura, que descubres especialmente con tu tía Loli, gracias a ese libro que tenía de Edgar Allan Poe en su biblioteca, sino que luego surge la música a modo de guitarra, bajo, bajo, bajista. ¿vale? El ritmo. El ritmo. ¿Y eso Por- cómo por es- surge? Por eso quizás yo lo he pensado a veces, digo, a mí me gusta la poesía que tenga, incluso la prosa, ¿sabe? Me gusta que una página escrita en prosa puede tener el ritmo de una canción. ¿Seguro? Yo lo he intentado. Seguro. Yo lo he intentado bueno, luego lo... Claro. Pero a ver, me he quedado con la idea ahí. Sí. Como buen psicólogo, a veces entráis muy adentro de cada Sí, cual. la... Psicólogo también. Psicólogo. Hablaremos. La música siempre estuvo ahí, pero llegué a la música a través de la poesía también. Fíjate. Siempre he escuchado música, o sea, desde pequeño, ¿no? Claro. Y el rock lo empecé a descubrir con mi tía y luego con buenos amigos. Pero empezar a plantearme tocar música Crear música. fue a través de la poesía. Fíjate. Porque teníamos un grupo de amigos en el instituto y universidad que todos escribíamos ¿La poesía. tetería de las 12 lunas? 12 lunas. Esa tetería estaba delante del Teatro Cervantes, Ahí hay va. un restaurante, una tapería allí. Era músico también, el dueño de la tetería, no consigo... Nacho Béjar, puede que se llamara. Pues será. Música étnica. Y nos juntábamos allí
puede que yo estuviera en el último año de instituto y mis amigos en los primeros años de carrera, todos escribíamos y nos juntábamos. Ayer era una cosa muy bohemia, ¿no? O sea, quiero decir, habíamos visto el Club de los Poetas... 18 años. 17. Habíamos visto el Club de los Poetas Muertos, ¿no? Esto de, oh, capitán, mi capitán, y todo. Bueno. ¿Sabes? Estábamos con 17 años, escuchas a The Doors, ves la película de Oliver Stone con Jim Morrison en el desierto, ¿no? Escuchas a Triana con esas letras, Héroes del Silencio, Qué con bueno. esas letras rebuscadas, O sea, ¿no? un lugar de evasión, de Claro, encuentro. buscábamos la bohemia. Qué bueno. Buscábamos la bohemia. Con la literatura, con la música, Claro, primero, o sea, yo ya, la por poesía. ejemplo, yo ya con otro amigo, pues yo ya quedábamos algún viernes para hacer algo con las guitarras. A mí siempre me ha gustado el sonido del bajo eléctrico. Yo le decía a este amigo, a Manolo, él me enseñaba a tocar el bajo eléctrico con una guitarra vieja española, ¿no? Pero a raíz de empezar a quedar en teterías, dijimos, oye, aquí hay músicas, ¿no? Aquí hay mucho potencial. Claro, aquí hay letras, vamos a darles música. Y a partir de ahí montamos un grupo de música y mi vida pues pegó un giro. O sea, yo estaba empezando a estudiar psicología. Mi idea era dedicarme a la psicología. Estudias para dedicarte a ello. Y luego aparte pues tenía este rollo... ¿Te licencias como psicólogo? Me licencié como psicólogo. O sea, perfectamente educado o formado según los Sí, sí, estándares sí. de la psicología moderna. ¿vale? Exacto. Pero Jesús le tira la Me- tetería. me tiró- La facultad de la tetería. Sí, y a fecha de hoy, esa decisión de intentar dedicarme, aprendí a tocar el bajo, hicimos unos primeros conciertos titubeantes, Sí, sí, Oye, titubeante, pero luego pero con luego- larga distancia. pero luego el grupo empezó a funcionar bien. El grupo se llamaba Días de Incienso. Días de incienso. Sí, era un Aromático grupo- totalmente. Sí, tuvo. Era por esto de la tetería. Claro. Bueno, eso es lo que nosotros decíamos ¿Por qué a no? nuestros padres. ¿Por qué se llama Días de Incienso? Porque en las teterías donde nos juntamos hay incienso. Exacto. No es por otras No, porque no es fuera por muy otras- cofrade, ¿no? No, o por otras cosas que se confunden con Sí, incienso también. Pero bueno, empezamos con el grupo y el grupo empezó a sonar. Oye, y tuvimos una cierta relevancia aquí en Andalucía Y a Madrid. y nos fuimos a Madrid. Qué fuerte. Y entonces fue claro cuando... O sea, quiero decir... ¿Años 90? No, más adelante. Yo terminé la carrera en el 2001. Vale. Al principio buscaba trabajo de psicólogo, pero claro, trabajé en una residencia de ancianos, incluso Complicado. como terapeuta y tal, pero en el 2001, que yo terminé la carrera, sacamos un primer EP del grupo, aquello empezó a moverse, alguna revista especializada de música nos puso... ¿Por las nubes? Uno de los grupos llamados estrellato. a revitalizar el rock Bien. andaluz. Eso te pone... Claro. Luego sacamos otro disco y bueno, ya sacamos un primer disco de 5 canciones ya Qué bueno. con un sello y entonces dijimos, vámonos a Madrid. Que Y- es donde se puede uno tener... Claro, y nos fuimos a Madrid Una proyección. en el 2004 hasta el 2011. 7 años y medio. Aguantasteis mucho, ¿eh? Se podría decir que demasiado. ¿Verdad? Sí, a mí, Porque luego no era todo tan fácil, ¿no? O no era tan posible. a mí Madrid, los años en Madrid, a mí me ha marcado muchísimo como persona. A mí me han dado los mejores momentos y los peores. Claro. O sea, yo he tocado cielo y he estado hundido, Bajo tierra. he hecho grandes amigos y he perdido a todos mis amigos, Porque lo llevabas todo con pasión. con demasiada. Exacto. Con demasiada. ¿400 conciertos? Cerca de 400 conciertos. Y ya no solo por Madrid, ¿verdad? Madrid, bueno, Madrid era una cabeza de puente. Nosotros estamos en Madrid, teníamos una furgoneta, a lo mejor tocábamos un jueves en la Costello o en la Sol, nos hemos hecho todas, o en la Movidigo, en el Gruta 77, Claro. pero luego el viernes íbamos al Gran Café de León y el sábado estábamos en Bilbao, íbamos mucho a Galicia, íbamos mucho al País Vasco, hasta Marruecos con el Instituto Cervantes. Disponibles. Mm. A donde hubiera posibilidades. Sacamos un disco con una indie de Barcelona. Qué bueno.
O sea, llegó un momento, los primeros años, que yo vivía de la música. Fíjate. Claro, hay truco. Vivía una vida hippie de la música. De mínimos. Claro, o sea, nosotros todo lo que ganábamos en los conciertos era para pagar el alquiler, porque vivíamos todos en un mismo piso, menos el batería que era de allí. Claro, claro. Vivíamos todos en un mismo piso, era como una vida comunal. Pero esa no es la vida. Claro, eso con 24 años. Amigo, que te quiten lo tocado. Claro, con 24 años. Y maduras. Mi trabajo era ensayar lunes y martes para de jueves a domingo estar en una furgoneta recorriendo el norte de España. Claro. Pero que te podías haber ido también al limbo, ¿eh? Sí, sí, sí. Seguro Sí. que estuviste al filo de la navaja, ¿eh? Sí. Los primeros años bien. Claro. Luego después, tienes 20 y pocos años, claro, ya hay parejas, hay relaciones, todo se complica, mantener esa vida Es duro. de comuna hippie De es joven complicado. bien, de menos joven. De repente ya tienes 27, 28 años. Y hay que mirar por un tubo, ¿no? Sí, y la noche madrileña Ah, amigo. a mí me cogió fuerte. Pero a otros a lo mejor no. Yo me sincero aquí, ¿eh? Es que no cuentas nada especial. A mí no, porque además lo cuento en mi último, en mi primera novela, en Claro. El flautista. El flautista en el camino, que aquí lo tengo. Ojo, hemos adelantado mucho. Sí, Porque de por medio está la vuelta de Madrid a Málaga. sí. Tú Sí, ya- no, pero solo quería decir eso, que, Sí, sí, que, tú con que tu ahí hay mochila- mucho de esto que estamos hablando. La mochila la traías llena de Madrid. Llenita, seguro. De cosas buenas y de cosas no tan buenas, la vida. Cuando volví, cuando yo aterricé en Málaga en el 2011-2012, la mochila de lo que estaba llena era de traumas. Claro, Porque en Madrid terminó mal. claro. Para mí terminó mal y me costó amistades. Me costó asumir errores que cometí. Normal. Errores muy complicados. Porque sí, porque tienes pocos años, porque tienes encima. Yo era mi forma de ser, yo era. Lo intentaba llevar todo para adelante. Como niño hiperactivo. Exacto. Ni más ni menos. Y a lo mejor, pues, el proyecto, que era muy bonito y era maravilloso, pues a lo mejor tuvo que haber parado antes, o a lo mejor yo tuve que haberme bajado antes. Claro. Vuelves a Málaga, Ujú, reencuentro con la Málaga de tu familia, ujú. del mar y del taxi. El taxi. El taxi porque tu padre era taxista. Mi padre era taxista, bueno, mi padre panadero, hostelero, representante de joyas, vendedor de donuts, Persona que se buscaba la vida. camionero Claro, y al final taxista. Claro. Y yo lo rechazaba. No a mi padre, al taxi. Te entiendo. Yo vivía en Madrid, yo Claro, tenía la vida eras bohemia, libre, claro, ¿sabes? claro. Bueno, que los últimos años en Madrid, que aquello ya no los primeros años vivía de la música, los últimos años se puede decir que la música vivía de mí. Posiblemente. Y claro, yo rechazaba el taxi, pero muchas veces mi padre me sacó las castañas del fuego. Gracias al taxi. Claro, mi padre salía a trabajar para mandarme dinero para Madrid, Claro. para que yo aguantara un mes más allí. Claro. ¿Y cómo fue el flechazo o no hubo flechazo con el taxi? ¿Hubo desencuentro? Me costó. Me costó porque para mí el taxi fue como la opción de la derrota. Ah, amigo. Fue, Te entiendo. fue volver aquí. Lo que pasa que una persona, mi tío, que falleció hace unos años, en paz descanse, que fue el que me pagó en aquel entonces tenías que tener el BTP para el taxi. Claro. Y fue él el que me cogió y cuando ya lo de Madrid no era sostenible, me dijo, te vuelves, Aquí tienes un puente. ponte a trabajar con tu padre y mientras tanto a ver si puedes retomar la psicología. No eran años para eso con la crisis. Claro. Y llegó un momento que él me dijo una vez, y yo creo que por su forma de ser, que era una forma de ser muy reaccionaria, él yo creo que ni fue consciente de lo que me dijo, pero me dijo, tú eres tú y da igual en lo que trabajes.
porque trabajar tienes que trabajar para ganar dinero Claro. y vivir. Pero eso no quita para que tú sigas siendo tú. Claro, pero luego dedícate a lo que quieras. Claro. Pero claro, yo cuando volví de Madrid... Porque tú creías que el taxi te eliminaba como persona. Claro. Pero bueno, aparte, es que yo también tuve una reacción. Cuando yo volví de Madrid, como te he dicho un poco por encima, yo volví peleado con mucha gente, peleado con mis antiguos amigos del Te grupo. entiendo perfectamente. ¿Vale? A ver, 7 años en los que vives, trabajas, sales de gira y sales de juerga con las mismas personas. Muy duro. Muy duro. Muy duro. Terminamos peleados. Claro. Y luego con el tiempo he retomado alguna amistad de la que me alegro mucho. ¿Y las que te quedan? ¿O no? ¿O no? Porque hay puentes que pueden estar quemados. Pero tienes tiempo. Pero yo volví sin apenas amigos. Es así. Sueños. ¿Al traste? Roto, Claro. con la opción de meterme en un trabajo que para mí, tontamente, Nunca habías reparado en él. no, incluso lo había rechazado Exacto. como algo. Yo me creía más Tú eras, que trabajar en el taxi. tú eras un súper, claro. Claro, yo decía, esto no es ¿Cómo para va a ser mí. esto para mí? Ahora no, ahora me gusta mi trabajo y tengo muchos de mis mejores amigos gracias a Me él. lo creo. Fíjate que voy a jugar con el título de tu último libro. El flautista en el camino. ¿Sonó la flauta con el taxi? En cierta forma sí. Amigo. En cierta forma sí, porque el taxi fue una cura de humildad. Fue decir, oye, igual la vida bohemia estaba muy bien, pero tú estabas viviendo una ilusión. Claro. Sobre todo los últimos años, los primeros no. Pero a lo mejor los 3, 4 últimos años estabas viviendo una ilusión y por mantener en esa ilusión has perdido a gente, has generado deudas. Porque yo volví, se puede decir una mano delante y una detrás, no, las dos Claro. detrás. Te ha buscado un montón de problemas y en realidad por mantener algo que era ilusorio, fue una cura de humildad. Qué bueno. Fue decir, oye, esto es un trabajo que son horas. Pero con suerte, porque ¿quién viene de Madrid No, derrotado? no, tuve una suerte inmensa. Claro. Y Yo te dicen, a mi padre yo tengo que agradecerle, claro. mira Paco, esto se lo he contado a poca gente. Cuando yo tardé unos meses en volver, pero cuando yo tomé la decisión o me di cuenta que tenía que tomar la decisión, porque tardé unos meses, de que la aventura madrileña se había acabado, Ujú. fue un día que después de llevar algunas semanas teniendo mi padre que ayudarme Claro, claro. para mantenerme en Madrid, teniendo que solucionarme problemas, un día llaman al portero electrónico de mi casa de Madrid y era mi padre que se había cogido el tren y me dijo, bájate a tomarte un café. Me dijo, ¿qué pasa? Que aquí estamos. ¿Qué pasa? ¿Qué te está pasando? ¿No te das cuenta que ya no puedes más? Y después de esa conversación cogió y se volvió para Málaga. Y ojo, coger el AVE hace 10... Ahora hay muchas ofertas Sí, por internet. sí, sí, tenía. Para mi padre aquello le tuvo que suponer 2 o 3 días de trabajo. Pero el gasto, tú quiero quedaste decir. touché. Sí. Claro. Tardé unos meses Bueno. en reaccionar. Es que la vacuna tarda. Entonces yo a mis padres, porque a mi madre también, les tengo que agradecer ese dejar que intentara algo y recogerme cuando volví. Jesús, si tú le tienes que estar ya no solo a tu padre agradecido por lo del taxi, sino por lo poco que yo sé de ti. Y entre eso poco está las noches que te ha brindado el taxi. Donde Muchas. has creado. Sí, bueno, esa ¿Quién te esa iba a es otra. decir que el taxi te podía ser una limitación a tu desarrollo personal? El taxi al final ha sido una extrapolación a tu yo y a encontrar libros tan maravillosos como este de El flautista en el camino o Fuera la oscuridad, escritos En el taxi. en las paradas de taxis. Haciendo turno de noche mayormente. O en el aeropuerto, en las largas horas del aeropuerto. ¿Quién te lo iba a decir, amigo? Porque además, Y con un dinerito a final de mes. sí, bueno, Y una comida caliente. claro. Pero fíjate, es curioso
Es curioso porque lo que te dije, yo me dediqué muchos años a la poesía, escribí algunos relatos cortos, incluso un relato corto que está dentro de Fuera de la Oscuridad tiene una primera versión que escribí en Madrid. El único concurso literario que he ganado en mi vida era un bar de copas al que íbamos, que hizo un concurso de relatos de terror de Halloween, y lo gané con un relato que está ahí. O sea, yo me sentía Edgar Allan Poe, porque el único concurso literario que he ganado en mi vida, lo que gané fue una botella de whisky. Muy bien. ¿No? y lo que eso reporta. Pero sí es verdad que al volver al taxi, yo ya no podía, por así decirlo, mi capacidad para escribir poesía había desaparecido. Incluso un poco como reacción, mi capacidad para sentarme a escuchar música rock, que era lo que yo hacía, Claro. y lo que me gusta, Claro. estaba anulada. Yo no podía escribir poesía o escuchar música rock sin que eso me recordara todo lo de Madrid. Te entiendo. Y entonces empecé a escuchar música clásica, Anda. sin tener ni repalojera idea, y todavía no la tengo. pero- Bueno, disfrutas. Y empecé a escribir prosa. Toma. Un poco como una forma de romper. Y pasé mucho tiempo solo, a lo mejor. Pero es que el taxi te está ayudando a descubrir facetas que a lo mejor no habías explorado anteriormente. Claro, eso fue lo que me dio. ¿Y qué dicen tus colegas? El intelectual, el moderno que se dedica aquí a escribir. Bueno, en el mundo del taxi hay gente maravillosa. Sí, porque además eso fue uno de los mitos que se Exacto. me quitó. En el mundo del Claro. taxi hay gente muy preparada. Y tanta. Hay gente preparada porque han llegado, a lo mejor como yo, de rebote por tener carreras universitarias, pero hay Claro. gente que sin estudios tienen Un bagaje y una mochila. impresionante. Oye, ¿el espejo por qué? El espejo es porque está relacionado con la historia. Porque... ¿Qué descubriría yo con la música que suena de este flautista en el camino? Editorial Anáfora. Editorial Anáfora, del gran Miguel Ángel Magnani. Magnani. ¿Qué descubriría yo con el sonar del flautista? Bueno, el flautista en el camino hace referencia a la leyenda del flautista de Hamelín, ¿no? Pero también hace referencia a un flautista que está al borde del camino en una conocida canción de los años 70, que no voy a decir cuál es, porque se descubre leyendo el libro. Y el libro, ¿a qué música te suena? Yo quiero que a la gente que lo lea diga, al finalizar diga, este libro me suena a esta canción, porque he intentado que el libro tenga la estructura de una canción de rock de los años 70, y cada parte del libro, el libro está dividido en 4 partes y un interludio, cada parte del libro tiene una página donde describo la canción, la parte de la canción que está sonando que se corresponde con esa parte Ay, qué bueno. del libro. ¿Cómo has mezclado la literatura Pero el espejo... el pentagrama? Y el espejo es simbólico. O sea, el espejo es simbólico y a la vez no. El protagonista, como Alicia, ¿no? Cruza a través del espejo en un momento dado, cruza a través del espejo, va a otro lugar, ¿no? Que es un reflejo del nuestro. Qué bueno. Pero a la vez el espejo es porque yo me he tenido que mirar en un espejo para escribir este libro, porque tiene mucho de autobiográfico. Qué bueno. Tiene mucho de todo lo que te he estado contando de Que no es Madrid. poco. Pero luego, claro, como me tira lo que me gusta, pues empieza como una historia autobiográfica, introspectiva, y rápidamente se transforma en ciencia ficción o realismo mágico, o como lo quieras llamar. ¿En Puertas algo más el taxi está dando de creatividad? Porque yo me da cuenta de que a lo mejor escriben más en el taxi que en casa. Es que eso es así. Es que... Mira, no, es así, Paco, mira. Hombre, deberías escribir poco porque así ganarías más dinero. Sí, bueno, pero escribe Claro. en los ratos Aprovecha, muertos. claro. Me ha pasado una cosa hoy, que es que lo has clavado, ¿no? Mi hija nació hace 3 meses, casi 3 meses, Sí. ¿no? Entonces, claro, me cogí la baja por paternidad. Además, ahora con el tema de la pandemia, trabajamos pocos días a la semana. Entonces, yo siempre llevo
yo siempre he escrito estos 2 libros en el taxi en libretas, ¿no? Además, libretas... ¿A mano? A mano. La parte complicada luego es ¿Cómo interpretarlo? Y pasarlo llevarlo? a máquina. Claro. Porque además, como mi letra es A horrible... veces ni la entiendes. Claro. Y además porque muchas veces he escrito a la luz del coche, no más. Te entiendo. Entonces, claro, pues cuando nació mi hija, yo cogí las libretas que llevo siempre encima, me las subí a casa y dije, bueno, pues en los ratos que se duerma, de madrugada, seguiré escribiendo un proyecto nuevo en el que estoy. Cojo el hilo, claro. Exacto. Bueno, en el último mes, y es porque la niña quita tiempo, Y tanto. pero maravillosamente, Seguro, o sea, estoy claro, encantado, ¿no? Claro. Pero no solo es por eso, es porque ha habido veces que digo, bueno, a la 1 de la mañana, la niña está dormida, la madre está descansando, que es la que más Sí, pero sufre. no es tu hábitat literario. Voy a escribir. No, te No se- falta. No se me ocurre nada, Claro. voy a ponerme una serie, ¿sabes? ¿No? Me voy al taxi a escribir. Claro, entonces hoy, como venía para acá, he cogido de mi casa una bolsa con estos 2 libros para traértelos y tenía por ahí encima la libreta. Manías de escritor, tiene que ser siempre una libreta, tamaño medio folio, a cuadros y con tapa morada. Correcto. No sé por qué, Vale. creo que porque fue donde empecé a escribir y ya tienen que ser todos así. Estamos. Y estoy a las 4 de la tarde, hace un rato. Estoy en calle Córdoba, en la parada de taxis de calle Córdoba de Málaga, aburrido. Veo la libreta ahí, la saco, cojo el boli. Voy a apuntar esto que se me ha ocurrido. 4 páginas me han salido del tirón. Cogiste el hilo, rápido. 4 páginas. La escenografía. Que además que ha venido una señora para subirse y yo, no, por favor. Ahora no, que estoy en el momento. Eso me ha pasado mucho, ¿eh? Y me ha pasado de estar pensando una escena, porque yo sí soy mucho de pensar mucho una página antes de escribirla. Le das muchas vueltas. Claro, acostarme dándole vueltas, conducir dándole vueltas, reescribirla mentalmente y luego soy de corregirla poco. Una vez está escrita, La obra está hecha. la corrijo poco, Te entiendo. pero porque la he reescrito mucho. A mí me ha pasado de hacer carreras largas, ir a Fuengirola, a Marbella, a donde sea, y yo ir conduciendo. ¿Y estás rumiando? Y- Poco más y te pasas de destino. Claro, no, me he pasado de salir. Y tenías que darle al taxímetro para atrás para que Bueno, no- no, pero darle a pausa y luego es decir, disculpe. ¿Qué hay en mente? ¿O en borrador? Pues estoy con una idea que se la expliqué a Miguel Ángel hace poco, porque además Miguel Ángel Muy intuitivo. es un editor, intuitivo hasta el punto de... El primero, Fuera de la oscuridad, ese me lo autoedité yo, vi la revista que tenía Miguel Ángel, Talentos de Málaga, le hice llegar un ejemplar a ver si me sacaba algo, leyó el libro, le encantó y me dijo, lo próximo lo sacas conmigo, y le digo, lo próximo solo tiene 3 capítulos escritos, o sea, Claro. ¿sabes? No, pero me gusta lo que he leído. Y, o sea, intuitivo y un crack, Sí, sí, una sí. persona excelente. Seguro. Y le he explicado, tomándonos algo, le he explicado, ¿no? La idea es esta y tal, y él me ha mirado así como diciendo, ¿y tú esto...? Porque lo que estoy pensando, a mí me gusta jugar con los niveles de narración. No sé si lo puedo... Me gusta jugar con los niveles de narración. ¿Desconcertar? No se trata de desconcertar, se trata de meter unas historias dentro de otras. Vale. Voy a poner un ejemplo. Uno de mis autores favoritos de terror es Stephen King, ¿no? Y Stephen King tiene un libro que se llama Misery, que es la historia de un escritor. Bueno, el 60% de los protagonistas de Stephen King son escritores, ¿no? Y Misery, que hay una excelente película con James Caan y con Kathy Bates, que ganó el Oscar, es la historia, bueno, de un escritor que tiene un accidente y le recoge su mayor...